¿Qué es YHWH? ¿Qué es tetragramatón? ¿Fue y es Jehová realmente el nombre de Dios? Pues bien, pónganse cómodos porque hoy revelaremos información sorprendente sobre esta pregunta, ya que es realmente importante para edificarnos y tener conocimiento de Dios y lo que profesamos. Así que nuevamente bienvenidos y comencemos. Iniciamos saludando a Laura Laureles, quien nos dejó esta pregunta en uno de nuestros videos. Te bendecimos y te agradecemos por la pregunta. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo antiguo y arameo. El hebreo antiguo era un lenguaje de solo consonantes. El nombre de Dios, como se reveló en las escrituras hebreas, es YHWH, los equivalentes más cercanos en inglés a las palabras hebreas. Esto es conocido como el tetragramatón, que significa 4 letras. El antiguo lenguaje hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento no tenía vocales en su alfabeto en la forma escrita. Debido a la falta de vocales, los eruditos han debatido a lo largo de la historia cómo se pronunciaba esta palabra, así que la pronunciación exacta de YHWH es incierta. La gran mayoría de eruditos, tanto cristianos como hebreos, cree que el nombre se pronuncia en español como Yahvé, junto con Jehová, siendo esta última la segunda posibilidad más popular. El tetragramatón consta de 4 letras hebreas: YODH, HE, WAW y luego se repite HE. Con frecuencia, tetragramatón es el término técnico al referirse a esta palabra hebrea. YHWH es tan similar a un nombre propio como Dios nos lo ha revelado. El nombre divino fue revelado a Moisés y fue desconocido antes de su tiempo. La palabra de Dios dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, versos 13 al 15. El nombre de YHWH al parecer hace referencia a la autoexistencia de Dios, siendo conectado a la frase yo soy el que soy de Éxodo 3:14, quien es digno de toda adoración y honor. Por supuesto, la Biblia dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:3. También Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por ejemplo, en el Salmo 44:20 hay referencias indirectas al nombre personal de Dios YHWH al decir, si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, cierro comillas. Debido al miedo de accidentalmente tomar el nombre de Dios en vano, como está en Levítico 24:16, los judíos básicamente dejaron de decirlo en voz alta cuando estaban reunidos. En cambio, cuando se leía la escritura en voz alta, los judíos sustituyeron el tetragramatón YHWH por la palabra Adonai, que traducida es Señor. Para el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento y de hecho para el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, las tradiciones judías habían prohibido llamar el nombre de Dios revelado a Moisés YHWH de manera pública, tanto escrita como verbalmente, porque lo consideraban un nombre muy santo y digno para ser pronunciado por los hombres en voz alta aún entre la congregación. Es por eso que querían matar a Jesús, porque él les declaró varias veces ser el yo soy. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Juan 8:58, que dice, Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La Mishnah judía, un libro de las tradiciones judías primitivas, aún cita, aquel que pronuncia el nombre con sus propias letras no tiene parte en el mundo venidero. Los judíos dejaron de hablar el nombre YHWH de Dios cerca del año 400 al 350 a.C. Yahweh, que era el nombre que derivó de YHWH, fue reemplazado por Adonai, que traduce Señor, cuando era leído en voz alta. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en el 300 a.C., Yahweh no fue pasado al griego sino Adonai, el cual es Kurios, que también traduce Señor.
Dado que los judíos pensaron que no era apropiado decir el nombre de Dios en hebreo, ellos pensaron que no era apropiado decirlo en griego tampoco. Así que cuando fue traducido al griego, hablamos de la Septuaginta, en vez de traducir o transliterar YHWH, Yahweh, los judíos tan solo tradujeron lo que ellos habían dicho en sus lecturas públicas, eso fue Adonai. Hay movimientos que enfatizan el uso del nombre de Dios estrictamente, y por supuesto únicamente el nombre de Dios que ellos creen es el correcto. Mientras que no hay prohibiciones bíblicas en contra del uso del nombre de Dios, ni hay órdenes que debamos seguir. Cualquiera que diga que Dios debe dirigírsele únicamente por su nombre YHWH está hablando sin justificación bíblica. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento inspirados por Dios usan términos genéricos para Dios y Señor, incluyendo en hebreo el Elohim y Adonai y en griego Theos y Kurios. Si a los autores de la Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo se les permitió usar estos términos, no está mal para nosotros referirnos a Él como Dios o Señor. Todos los otros nombres para Dios, como el Shaddai, son probablemente títulos más que nombres personales. Estrictamente hablando, aunque es bastante apropiado dirigirse a Dios por esos títulos. A medida que el cristianismo se expandió más allá de los judíos, para incluir a los creyentes no judíos, la práctica de no decir o escribir el santo nombre de Dios del Antiguo Testamento llegó a ser menos común. Sin embargo, hoy en día aún adeptos judíos dirían Adonai en lugar de Yahvé cuando leen las Escrituras y también al referirse a Dios de forma escrita. Estas prácticas no son asumidas por los cristianos, pero definitivamente no están erradas, ya que su intento es el de dar honor a Dios y dar respeto a su nombre. La práctica de no decir o escribir el nombre santo de Dios es un asunto de elección personal. A través del Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios inspiró a los autores humanos de la Escritura a referirse a Él usando términos genéricos como Dios y Señor, más allá de Yahvé. Dios escogió revelarse a sí mismo usando muchos otros nombres y títulos, así que claramente el uso del nombre de Dios no es obligatorio. Miremos finalmente un poco el nombre Jehová. Jehová es esencialmente una pronunciación germánica de la transliteración latinizada del hebreo YHWH. Es probable que la palabra Jehová provenga de la transliteración Jehová, siendo esta la pronunciación más correcta. Cualquier número de sonidos de vocales se puede insertar entre las letras YHWH, y los eruditos judíos están tan inseguros de la pronunciación real como lo están los eruditos cristianos. Jehová es en realidad una variante que apareció mucho tiempo después, probablemente en el siglo XVI. La palabra Jehová viene de una versión de 3 sílabas de YHWH, Yehovah. La Y fue reemplazada por una J, aunque el hebreo ni siquiera tiene el sonido J, y la W por una V, más la vocal extra en la mitad, resultando Jehová. La forma Jehová, sin embargo, es comúnmente muy usada. En las versiones en español, por ejemplo en la Reina Valera, esta palabra es usada en pasajes como Génesis 22:14, Éxodo 6:3, Éxodo 17:15, Jueces 6:24, Salmos 83:18, Isaías 12:2, Isaías 26:4, entre muchísimos otros más. En conclusión, es altamente improbable que Jehová sea la pronunciación correcta de YHWH. Más allá, es mucho más importante conocer a Dios a través de la fe en Jesucristo, de lo que es saber la correcta pronunciación de su nombre en hebreo. Así que, ¿cuál es el nombre de Dios y qué significa? La opción más probable de cómo se pronunciaba el tetragramatón es Yahweh o algo similar. El nombre Yahvé en español se refiere a la autoexistencia de Dios. Yahvé está enlazado a cómo Dios se describe a sí mismo en Éxodo 3:14. El nombre de Dios es un reflejo de su ser. Dios es el único ser autoexistente o autosuficiente. Únicamente Dios tiene vida en él y de él mismo. Ese es el significado esencial del tetragramatón YHWH.